La toma de una serie radiográfica periapical inicia con los incisivos centrales y laterales superiores. Para que se pueda realizar, se utiliza una película número 3, tamaño adulto. El maxilar se posiciona paralelo al piso y la película se sostiene con el pulgar contra el paladar de forma vertical. Se deja un margen incisal de 3 milímetros. El centro de la película se sitúa entre los incisivos centrales. La angulación para la toma será de +40 y el rayo se apunta a la punta de la nariz. Después se realiza la toma de canino y laterales superiores. Para ello también se utiliza una película número 3, tamaño adulto. El maxilar va nuevamente paralelo al piso y la película se sostiene de forma vertical con el pulgar de la mano contraria, colocándola a la mitad del lateral y contra el paladar. Se deja un margen incisal de 3 milímetros. La posición del rayo irá al surco lateral nasal y su angulación deberá ser de +45. Luego se continúa con los premolares y primera molar superior, igualmente con una película número 3, tamaño adulto, y el maxilar paralelo al piso. La película se sostiene de forma horizontal contra el paladar. El centro de la película debe situarse a nivel del segundo premolar y a mitad del canino. Se debe dejar un margen incisal de 3 milímetros. La película se sostiene con el dedo índice de la mano contraria. Se le da una angulación al rayo de +30 y se apunta a la parte más anterior del hueso cigomático. Finalmente, la última sección es la de los molares superiores. Aquí se utiliza la misma película para adulto, la cual se va a sostener con el dedo índice de la mano contraria en una posición horizontal contra el paladar. Esta se coloca a mitad del segundo premolar o un poco más atrás, si se necesita radiografía del tercer molar. Aquí se necesita ser demasiado rápido, debido al reflejo nauseoso que puede llegar a presentar el paciente. Se debe dejar un margen de incisal de 3 milímetros. Al rayo se le da una angulación de +20, dirigido a través del arco cigomático. El maxilar debe ir paralelo al piso. Una vez terminadas las radiografías de la arcada superior, iremos a la arcada inferior en la mandíbula. Aquí se va a utilizar también una película del número 3 para adulto, la cual se va a sostener de forma vertical colocando su centro entre los incisivos centrales. La película irá debajo de la lengua contra el piso de lengua, deprimiéndolo al llevar la lengua hacia atrás y abajo. La mandíbula se encuentra paralela al piso y debe de haber un margen incisal de 3 milímetros. La película se sostiene con la ayuda del dedo índice del paciente. El rayo se dirige de forma perpendicular a la película con una angulación de -15 grados, dirigido al surco mentoniano. Después iremos al área de caninos inferiores. Igualmente con la misma película, se sostiene con el dedo índice de la mano contraria del paciente, en una posición vertical contra el piso de boca a mitad del lateral. Debe de haber un margen incisal también de 3 milímetros. La mandíbula igualmente paralela al piso. El rayo se dirige de forma perpendicular a la radiografía con una angulación de -20 grados, dirigido a la raíz del canino. Después tenemos el área de premolares inferiores. Se utiliza la misma radiografía con la mandíbula paralela al piso igualmente. La película se sostiene con el dedo índice de la mano contraria del paciente de forma horizontal y paralela al diente, deprimiendo el músculo miloideo con un suave masaje. Se coloca la película a mitad del canino, se deja un margen incisal de 3 milímetros y el rayo es perpendicular a la película con una angulación de -10 grados, dirigido un poco atrás del agujero mentoniano. Finalmente, iremos al área de molares inferiores. Con la misma película y cuidando todavía que la mandíbula esté paralela al piso, la película se sostiene con el dedo índice del lado contrario de manera horizontal, empujándola hacia el piso de boca. Se posiciona a mitad del segundo premolar
o un poco más atrás si se necesita la imagen del tercer molar. Es necesario hacerlo rápido, debido a que en esta zona también se presenta un reflejo nauseoso, como en la zona de molares superiores. Se deja un margen incisal de 3 milímetros. El rayo se dirige de manera perpendicular a la película, con una angulación de -5 grados, dirigiéndolo hacia las raíces de los molares, técnica de aleta mordible en premolares y molares izquierdos y derechos. Con la misma película número 3 tamaño adulto, la aleta se coloca en la superficie oclusal del segundo premolar inferior, empujándolo contra el piso de boca. El operador está sosteniendo la película, que está en posición horizontal, en posición con el índice y el pulgar, indicando al paciente que muerda, en relación céntrica, asegurándose que el primer molar esté sosteniendo la aleta. El paciente debe mantener una sonrisa grande, mostrando todos los dientes. El rayo es perpendicular a la película con una angulación de +8 grados. Igualmente puede ser de 10 grados positivo o 0 grados. Se dirige a la altura del surco labial. Para la técnica de la toma de una radiografía oclusal maxilar, se utiliza una película número 4 o también llamada oclusal. El paquete debe estar lo más posterior posible, de modo que el borde posterior toque la rama ascendente de la mandíbula. El lado activo o blanco debe ir hacia el paladar. La cabeza del paciente debe estar de tal manera que el plano de la película sea paralelo al piso. El rayo se dirigirá con una angulación vertical de +65 grados o +90 grados a través del puente de la nariz. Por otro lado, la técnica oclusal mandibular utiliza la misma película, pero con el lado activo o blanco dirigido hacia la lengua. El borde posterior del paquete debe tocar la rama ascendente de la mandíbula. Se le indica al paciente que muerda suavemente la película. El rayo central se dirige desde debajo de la mandíbula, de modo que sea perpendicular al centro de la película. El paciente debe inclinar la posición de apoyo de la cabeza y hacer que el paciente extienda la cabeza y el cuello en sentido posterior. El rayo debe tener una angulación de -25 grados, dirigido a un punto apenas arriba de la eminencia mentoniana. Procesamiento de la película. Esto se debe realizar en el cuarto oscuro designado, el cual debe estar a puerta cerrada. Para entrar, debemos de portar nuestras barreras de protección para evitar manchas. Asegurarnos que la luz de seguridad esté encendida. Los paquetes se deben de abrir con guantes, en una superficie limpia y seca. Una vez que lo hacemos, el plástico se desecha en los RPBI y el plomo en el contenedor especial designado para este. Al momento de abrir los paquetes, colocamos las películas en el gancho asegurándonos de que queden firmes. Una vez que lo tenemos de esta forma, el gancho se va a sumergir en el revelador. Al sacar el gancho del revelador, se debe sacudir para eliminar excesos. Una vez que terminamos el tiempo de revelado, se debe enjuagar por 20 segundos bajo el chorro de agua y sacudir para eliminar excesos una vez más. Colocar el gancho en el tanque de fijador durante un tiempo de 10 minutos es indispensable. Se puede sacar después de 4 o 5 minutos para una lectura en húmedo, pero se tiene que completar los 10 minutos. Al finalizar este tiempo, se enjuagan bajo el chorro de agua por 20 o 30 segundos. Después de esto, se tienen que secar las películas con una secadora automática o en un bastidor. Iniciando primeramente con el grupo de incisivos superiores, identificaremos la fosa lateral, que es una depresión de la placa labial en incisivos laterales. Se observa con radiolucidez entre el incisivo lateral y el canino. Representa un área de hueso delgado. Del otro lado tendremos la sutura palatina mediana. Es una delgada línea radiolúcida que corre verticalmente entre las raíces
de los incisivos centrales superiores. No debe confundirse con una fractura. También en la zona más anterior tendremos al agujero nasopalatino. Después podremos encontrar la fosa nasal, que es una estructura radiolúcida en el par superior a los ápices de los incisivos. También podremos encontrar el tabique nasal mediano, que es una banda radiopaca que separa las fosas nasales izquierda y del otro lado se puede observar la espina nasal anterior, que es el tabique en el cual termina en esta posición inferior. En cuanto a la radiografía de caninos superiores, podremos observar al seno del maxilar, el tabique óseo que separa el seno maxilar y el tabique nasal. Del otro lado encontraremos el piso del seno maxilar, que se puede ver como una línea radiopaca horizontal en el borde inferior del seno maxilar. Y en la zona más anterior encontraremos la fosa lateral, que es la depresión de la placa labial en incisivos laterales. Podremos encontrar el pliegue nasolabial, que es una área radiolúcida muy distal al canino. En la radiografía correspondiente a premolares superiores se puede observar también el seno maxilar, así como el piso del seno mismo. A veces observamos una radiopacidad en forma de U, superpuesta en las raíces de los primeros y segundos molares y el seno maxilar. Esta estructura corresponde a la apófisis cigomática del maxilar. Muy cercana a ella encontramos otra interesante estructura llamada arco cigomático, que es una banda ancha uniforme radiopaca. Finalmente, tenemos el tabique sinusal, que se puede ver del lado derecho. A veces también se puede observar radiopaco. Los molares. Primeramente se puede observar el seno maxilar, así como el piso de este mismo. También identificamos una banda ancha uniforme radiopaca, que corresponde al arco cigomático. Una estructura fundamental que podemos observar en esta sección de radiografía es la más interesante de todas. Corresponde a la apófisis coronoides de la mandíbula. Es la porción inferior distal de la radiografía de molares superiores y es una gran estructura radiopaca. Ahora mencionaremos las estructuras anatómicas del arcada inferior, comenzando por el grupo de incisivos inferior, tuberculus geniano, proyección ósea en la superficie lingual de la mandíbula. Aquí se van a insertar los músculos genioglosio y genioioideo. Tendremos un agujero que es llamado agujero lingual, donde hay un punto de salida desde la mandíbula para las ramas linguales de los vasos. Después tendremos la sección de los caninos inferiores. En esta radiografía se puede observar el borde alveolar, el borde mentoniano y el borde inferior de la mandíbula, los cuales anteriormente ya hemos explicado. Una estructura importante que observaremos en esta radiografía podrá ser el borde miloioideo o línea oblicua interna. Corresponde a ser la línea radiopaca que va de la cara medial y anterior de la rama hacia abajo y delante, terminando en el borde inferior de la sínfisis. Al lado de él tendremos el agujero mentoniano, que es una radiolucidez redonda u ovalada, cercana sobrepuesta a los ápices de los premolares inferiores. Observaremos una estructura que corresponde a ser una banda radiolúcida debajo de los ápices de los dientes posteriores, llamada conducto mandibular o conducto dentario inferior. Al lado tendremos el agujero mentoniano, que corresponde a ser una radiolucidez redonda u ovalada. Después observaremos la línea oblicua externa, el borde miloioideo o línea oblicua interna. Luego tendremos la fosa submandibular, la cual ya hemos mencionado que es una área radiolúcida. La última radiografía que observaremos en la arcada superior corresponde al lado de los molares. Primeramente se puede observar el seno maxilar, así como el piso de este mismo. También identificamos una banda ancha uniforme radiopaca, que corresponde al arco cigomático. También se puede observar en algunas ocasiones una radiopacidad en raíces de los primeros y segundos molares, en forma de U superpuesta, llamada también proceso cigomático. Al lado podremos observar en algunas ocasiones el tabique en el seno, que puede ser un borde o espolón radiopaco. Una estructura fundamental que podemos observar en esta sección de radiografía es la más interesante de todas.
corresponde a la apófisis coronoides de la mandíbula. Es la porción inferior distal de la radiografía de molares superiores y es una gran estructura radiopaca.